Hola, en el video les voy a mostrar cómo realizar una prueba de hipótesis para muestras pareadas en StatGraphics. Voy a utilizar el ejemplo que tengo aquí, que lo saqué de un libro que es el de bioestadística de Blair. Este ejercicio, este ejemplo que nos dan, plantea la medición de presiones arteriales sistólicas en 15 individuos antes y después de un tratamiento. Entonces recuerden que las muestras pareadas son comúnmente como este tipo de casos en donde yo veo o quiero ver si hay algún cambio, hay algún efecto después de aplicar o de introducir un factor, un tratamiento y ver entonces si existe esa modificación o si hay un cambio significativo. Entonces aquí podríamos pensar a lo mejor que tenemos a estas personas, se les administra un fármaco, puede ser, antes se les mide esa presión arterial y después de cierto tiempo de haber administrado el fármaco, pues entonces se vuelve a tomar esa presión arterial. Y entonces para cada individuo o para cada, pues sí, en este caso cada persona, yo lo que voy a tener es un par de datos antes y después de ese tratamiento, antes y después de haber aplicado ese medicamento, para ver si hay una diferencia, existe un cambio. Entonces esto es como que los casos típicos, hacer mediciones antes y después a dos tiempos diferentes, les decía, después de haber modificado, después de haber introducido algún factor que pudiera modificar esa variable de respuesta que tengo. Entonces aquí para ahorrar un poco de tiempo, bueno, yo ya capturé estos datos que tengo del ejemplo aquí en el StatGraphics, así como están, en un par de columnas, pretratamiento y posttratamiento. Y recuerden nada más que si quieren cambiar el título, pueden dar un doble clic a la columna y pueden cambiar entonces los títulos para dejarlos y estén bien identificados a la hora de que los vayan a seleccionar. Entonces tengo 15 mediciones, les decía, por pares, ¿no? Entonces 15 pares de datos es lo que voy a tener. Aquí entonces me voy a ir a comparar porque pues es una comparación de dos medias, nada más que a diferencia de otro video en donde eran muestras independientes, aquí voy a seleccionar entonces esta opción que son las muestras pareadas. Entonces como muestra 1 selecciono pretratamiento, le doy un doble clic, posttratamiento va a ser mi muestra 2, lo selecciono y le doy aquí al botoncito, al triangulito y aceptar. Entonces StatGraphics me va a presentar este menú para que yo le diga qué quiero que me presente de resultados. Y ahorita nada más voy a dejar aquí resumen estadístico, la prueba de hipótesis y voy a quitar los gráficos. Recuerden que si ustedes requieren algún análisis, pedirlo, alguna tabla o quitar alguno, lo pueden hacer después. Le doy a aceptar aquí, me van a aparecer los análisis, pero si yo me voy otra vez acá a tablas y gráficos, me va a aparecer el mismo menú y yo puedo entonces seleccionar o quitar los que yo no quiera. Entonces esos que dejé yo pues son los que me interesa ahorita analizar. En el resumen estadístico lo que me hace es también, como lo veíamos en el video de muestras independientes, calcularme, por ejemplo, me puede calcular medias y desviaciones estándar y otras cosas. Pero aquí, a diferencia de las muestras independientes, solamente tengo una columna. ¿Por qué? Porque lo hace con la diferencia de los datos que yo tengo, que yo alimenté el libro de datos. Es decir, lo que hace es restarle a la columna 1 la columna 2. Es decir, le restó al pretratamiento los datos del posttratamiento. Y por eso yo tengo aquí un promedio que es de la diferencia. No es como en el caso, les decía, de muestras independientes, que me aparecían las dos columnas y cada uno con sus valores de medias y desviaciones estándar y otros datos. Entonces, ahorita regresamos a estos promedios, sobre todo es el que me interesa ver ahorita, después de que revisemos la prueba de hipótesis. Entonces aquí abajo está la prueba de hipótesis, le doy doble clic para que se vea un poquito mejor. Y entonces está la prueba T, es una prueba T, la media igual a 0, la alternativa no igual. Media de 0, recuerden que si me está haciendo la resta de uno de los tratamientos o del pretratamiento, le resta el posttratamiento, si fueran iguales, pues el resultado va a ser 0. Por eso la hipótesis nula es media igual a 0, es decir, media 1 es igual a media 0, perdón, a media 2.
Entonces, y en la alternativa no igual o diferente. Me calcula ya el valor estadístico t, que yo ya pudiera comparar con el valor de la tabla y decidir entonces si mi prueba, mi hipótesis se rechaza o no se rechaza. Pero estas graphics pues me calcula el valor p a partir de cuál hace la decisión, ¿no? Y es comúnmente lo que se reporta. Y aquí ya en bajito me da pues la respuesta. Se rechaza la hipótesis nula para alfa del 0.05. ¿Eso qué quiere decir? Que sí hay una diferencia entre las dos medidas, pretratamiento y posttratamiento de la presión arterial. Hay más cosas aquí que no me interesa, que ahorita voy a quitar, las pruebas de signos, las pruebas de rangos con signos, simplemente me interesa la prueba T para ver esta hipótesis. Entonces, aquí la pregunta podría ser, bueno, si hay una diferencia, pero la pregunta podría ser, ¿cómo es esa diferencia? ¿Qué sucede después del posttratamiento? ¿Se incrementa la presión arterial o disminuye la presión arterial? ¿Qué sucede? Bueno, pues yo lo podría ver desde aquí, con esta promedio de las diferencias, les decía. Porque como me dio negativo, eso quiere decir que el posttratamiento en promedio es mayor que el pretratamiento. ¿Por qué? Porque ya les dije, lo que hace es restar de la columna 1, le resta la columna 2. Entonces, al restarle al pretratamiento los datos del posttratamiento, me dio un valor negativo. Eso quiere decir que en promedio mis valores del posttratamiento son mayores. Entonces ya desde aquí puedo ver que entonces se incrementa mi presión arterial después del tratamiento. También lo podría ver con la hipótesis, entonces le voy a dar clic derecho para darle opciones de ventana. Voy a quitar de una vez lo que no me interesa ver, que son la prueba de signos, la prueba de rangos con signos y la de dispersión, que es una H cuadrada. También puedo seleccionar ya una alfa diferente o especificarle una alfa diferente a la de que está por default, que es 5. Ya ahí depende de mi análisis cuál es el que yo quiera poner. Esta está para 95% de confianza. La media, que también voy a dejar así, que me la da por default, pero recuerden, ya lo comenté, si fueran iguales, es decir, si mi hipótesis nula es que la media 1 es igual a la media 2, a la hora de restarlos, pues ese valor es 0. Entonces por eso dejo como la media igual a 0. ¿Vale? Y entonces aquí, en lugar de tener una hipótesis alternativa que fuera diferente solamente, una prueba bilateral, yo podría seleccionar una prueba unilateral para comprobar esto que les digo, si realmente se está, si el posttratamiento incrementa o los valores de posttratamiento son mayores que los del pretratamiento. Entonces aquí yo lo que podría hacer es seleccionar una hipótesis alternativa como mayor que, y entonces al darle a aceptar me dice que no se rechaza la hipótesis nula para alfa. Si se fijan, me cambió, porque cuando yo lo tenía como bilateral sí se rechazaba, pero porque me decía que no era igual. Pero aquí, como ya me está rechazando, como no se está rechazando, ¿eso qué quiere decir? Que la hipótesis nula quedaría, aquí no me lo pone, pero realmente lo que completaría, o la forma completa de la hipótesis nula, sería que la media es 0 o negativo o menor de 0, es decir, igual o menor. Y entonces, como no me está rechazando la hipótesis nula, pues eso me dice que se está comprobando la hipótesis alternativa de que es mayor que. Entonces, es el razonamiento que se sigue, igual que el razonamiento que pues hemos revisado en clase o en los otros videos en donde hemos explicado la resolución a mano y cómo llegar a las conclusiones a partir del planteamiento de las hipótesis y el cálculo de los estadísticos. Entonces, aquí yo podría entonces seleccionar igual que con las otras pruebas de hipótesis que hemos visto, si son pruebas unilaterales, bilaterales, o ver cuál es el cambio en este caso, si fue mayor o menor el posttratamiento en comparación al pretratamiento. Entonces, pues esta es la prueba de hipótesis, cómo resolverlo para muestras pareadas. Bueno, nada más como para
pues corroborar que sí nos haya dado el mismo resultado. Aquí está el ejemplo del libro y aquí está el valor del estadístico T, que es 2.930. Aquí está, 2.930. Nada más que aquí me lo da en negativo, a diferencia del libro que me lo da en positivo. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del libro lo que hicieron fue restar a la columna 2 la columna 1, por eso les da el valor, pero son los mismos valores, nada más con un signo contrario. Pero al final de cuentas, si seguimos el mismo razonamiento de la prueba de hipótesis, de las hipótesis nulas y alternativas, llegamos o vamos a llegar a la misma conclusión, que son diferentes y que en particular los valores de presión sistólica son más elevados después del tratamiento. Entonces, es lo mismo, de hecho el mismo libro lo explica, no hay problema si ustedes restan la columna 1 o la columna 2, al final de cuentas se llega a la misma conclusión, nada más que StatGraphics lo hace así por default, a la columna 1 le resta la columna 2. Entonces, y entonces si obtenemos estos valores como un valor negativo, pues eso quiere decir que la columna 2 presenta, al menos en valores de diferencia, valores mayores a la columna 1. Si son significativos o no, pues eso ya lo comprobaríamos con la prueba de hipótesis, que en este caso pues fue que sí es significativo esa diferencia. Bueno, entonces hasta aquí dejo este video de muestras pareadas.